por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que descienda sobre nosotras en esta mañana. También que te pases por todas las personas que hoy se conectan con nosotros, que hoy nos ven. Te pedimos, Señor, que este ratico sea una respuesta para muchos corazones. Te suplicamos, Santísima Madre, que estés en medio de nosotras, que todo lo que hablemos pase por tu corazón y que sea para la mayor gloria y honra de Dios y el bien de nuestras almas. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Ay, no, Y nadie como después Dios. de Dios, Nadie como María. Hoy es jueves, día de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Les damos una bienvenida y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo desde sus casas, aquellos que están en sus trabajos, tanto a esas mamás, esposas, misioneras, como esas mujeres aún solteras, ese montón de hombres que nos ven por gracia de Dios. Bueno, hace 8 días tuvimos la oportunidad de compartir un bello testimonio, el testimonio de Luisita, un testimonio muy enriquecedor. Y bueno, la idea es seguir con la ayuda de Dios compartiendo nuestros testimonios. Ya por aquí algunas han pasado por el banquillo, Lili, Lili fue la primera, Tati, Luisita, bueno, y aquí seguiremos poco a poco compartiendo un poco más de cada uno de nuestros testimonios, y no solo los nuestros, sino de otras mamás también que tienen muchas historias hermosas que contarnos. Y bueno, y vamos a empezar con un tema preciosísimo, pero antes vamos a leer precisamente unos pequeños saludos y comentarios respecto del programa de la semana pasada. Bueno, por acá le damos un saludo muy especial a Zuli Cadena, que nos dice: bello testimonio, yo quiero que mis 2 hijas menores se entreguen al Señor desde ahora y lleguen puras al matrimonio, o sean consagradas a su adoración, que sea la voluntad de Dios. Gracias, Lazos, porque nos han ayudado a querer mejorar nuestro estilo de vida. Bueno, no, y recuerda, Zuli, que la oración de una madre nunca se pierde. Es lo más importante, orar por nuestros hijos y ya que el Señor haga su obra. Así es, hay que orar por ellos porque de todas maneras, como dicen por ahí, la conversión no se hereda. Sí. O sea, el que nosotros seamos incluso misioneras nunca es una garantía De que nuestros hijos o podrán tener momentos o etapas en su vida que no querrán nada que ver con Dios o que, en fin, bueno, hay que rezar y todos tenemos que orar siempre por nuestros hijos para que perseveren. Y Manu tiene por aquí otro. Aquí hay otro de la familia Vera Sandoval, dice: qué hermoso testimonio, Luisa, a mí me pasó igual como tú. Conocí a mi novio a los 17 años y al año me casé. Estos años cumpliremos 7 años de casado y tengo 24 años también, y 3 hermosos hijos. Dios ha sido muy bueno conmigo por regalarme esta vocación tan hermosa del matrimonio y de la maternidad. Gracias por el programa. Ay, qué lindo testimonio, sí, hermosísimo. Hermoso, bueno, qué rico que nos hayan llegado al corazón. Y como les decíamos, hoy tenemos algo muy hermoso para compartir. Vamos a empezar a hablar un poco de un matrimonio santo, un matrimonio supremamente especial que yo sé que todos lo conocemos o por lo menos hemos escuchado hablar algo de ellos, y es de la familia de Santa Teresita, de sus papás Luis y Celia, que son un matrimonio supremamente especial, son un ejemplo que el Señor nos ha puesto en los altares, y es muy lindo porque vamos a empezar a leer un poco, a compartir de su historia, de su vida, de su vocación, de cómo se conocieron, de la educación de sus hijos. Recordemos que obviamente tienen una hija santa, otra de ellas ya sierva de Dios. A ver, las que más estudiosas de Teresita por aquí, creo que es Leonia, la que era súper difícil de carácter. Es sierva, es de otra comunidad, no como todas las demás que se fueron que fueron carmelitas, sino ella era de la Visitación, si no estoy mal, Leonia, y ella está también en este momento en proceso como sierva de Dios. O sea, es una familia de unos frutos impresionantes
y es súper enriquecedor leer la vida de ellos. Entonces hoy vamos a empezar leyendo un poco sobre ellos. Por aquí tenemos varios libros que queremos recomendarles sobre esta familia. ¿Cuál tienes tú por ahí, Luisita? Historia de una familia, es hermoso, impresionante, parecido a como tenemos el de Historia de un alma de Santa Teresita, pero acá se cuenta no solamente la vida de Teresita, sino de estos hermosos esposos, cómo educaron a sus hijos, cómo se conocieron. Es impresionante. Este libro nos cuenta como todo un Habla de poquito la sobre educación, ellos, la de la educación. psicología del hogar, o sea, toca temas espectaculares. Yo, por ejemplo, aquí tengo uno súper sencillo, es simplemente una biografía de la colección Honor de Dios, Celia y Luis Martín. Es muy pequeñito, conciso, pero es espectacular cómo nos resume la vida de esta familia tan enriquecedora. Hay otro libro, ¿tú te acuerdas del nombre? Yo tengo otro libro, una familia... Nuestra patria es el cielo. Nuestra patria es el cielo. Uy, ese libro es espectacular, también lo he estado leyendo algunas partes, es también impresionante. Así que libros para leer sobre la vida de ellos, para consultarlos, para conocerlos un poquito más, de verdad que es muy, muy enriquecedor. Y la lectura espiritual siempre nos ayuda demasiado. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de Luis y de Celia. Vamos a arrancar. ¿Quiénes eran ellos? A ver, empecemos hablando un poquito de Luis. Aquí hay unas amantes de Teresita que deben conocer muy bien la historia. Tati siempre ha sido súper Teresita. Ahí, empiezan hablando de Luis. Dice que Luis nació en una familia, su padre era militar. Luis nació, yo me acuerdo la fecha, en 1823 en Francia. Su padre era militar, como lo decíamos, o sea que Luis tuvo una formación, rígida, fuerte, con disciplina, pero también fue supremamente educado en la piedad y en el amor de Dios. Eso es muy bonito porque en ambos vemos, digamos, como que esta característica común, ¿cierto? Dice que Luis, a sus 22 años, empezó ya a sentir, bueno, tengo que definirme por algo, ¿cierto? De definirme si voy a optar por la vida religiosa, por el matrimonio. Y Luis tenía una gran inquietud en su corazón y era la de consagrarse, ¿cierto? Ser religioso. Y cuentan que a sus 22 años Luis se presentó a la comunidad de los cartujos, pues imagínense nada más y nada menos que los cartujos. A esta orden era un claustro, o sea, una vida de clausura. Los cartujos viven, digamos, como que ¿cómo llamarlo? La regla del silencio, o sea, el silencio total. Y Luis se presentó con ilusión de pasar, de consagrarle su vida al Señor, siempre un hombre muy piadoso, muy puro, muy orante, muy virtuoso, con una tremenda educación que recibió, pero Luis no fue admitido. ¿Por qué no fue admitido? Porque no sabía latín. Por ese pequeño detalle lo devolvieron a estudiar latín. Bueno, y después de como estudiar, intentarlo, en fin, pues el Señor lo fue llevando como por otro camino. No sé si quieren decir algo más. Sí, es muy bonita la vida de Luis porque también nos muestran como la faceta donde, bueno, ya él no fue admitido como religioso porque no sabía hablar bien el latín. Entonces, pues él lo que hizo fue aceptar como la voluntad de Dios y eso debe ser, así debe ser como la vocación cuando uno la busca queriendo agradar a Dios. O sea, él no hizo su pataleta y dijo, ¿cómo así que no me van a admitir? Y pues no se empecinó en que tenía que ser eso, sino que aceptó y entonces ya se fue yendo más como por el lado laboral, empezó a encarretarse, digámoslo así, como en lo que es la relojería por un amigo de su padre. Le enseñaron y le fue gustando mucho esto y fue muy bonito porque incluso en su vida laboral también quiso agradar a Dios y ser santo desde su vida laboral. Entonces quería hacer siempre la voluntad de Dios y su trabajo se lo encomendaba siempre a Dios. Incluso Tati, ahora que lo mencionabas, esa parte laboral, que él se enfocó mucho después de no ser admitido, eso sí, con una gran tristeza, con una gran nostalgia, porque él sentía
en su corazón ese deseo de consagrar su vida completamente a Dios, un hombre profundamente amante de Dios. Y una cosa muy bonita, por ejemplo, que nos cuenta en su biografía, los diferentes libros, un detalle súper pequeño, pero que muestra el talante de este hombre, y es que, por ejemplo, decía que en su relojería los domingos él no abría su negocio, o sea, y normalmente, pues, en un lugar, más un ambiente como de pueblo, uno sabe que, por ejemplo, los domingos es cuando las personas más salen a comprar, salen de sus lugares más apartados, vienen como de las zonas rurales, entonces todos lo criticaban, pero ¿por qué haces eso? O sea, como que, o sea, eso humanamente no cabe en la cabeza, pues vas a misa y vienes y abres tu negocio, ¿por qué no? Pero para él decía, no, es que los domingos son sagrados, son para darle culto a Dios, para agradar a Dios, y digo es que desde ahí le muestra a uno el talante de ese hombre, que es que para él lo primero era Dios en su vida, agradarle a Dios, quería ser santo en todo lo que hacía y todo lo hacía con total, digamos, rectitud, honestidad, siempre buscando agradarle a Dios. Pero al lado de ese gran hombre, Dios también iba a poner una gran mujer. Ese más o menos, muy por encimita, porque podríamos hablar tal vez muchísimo de quién era Luis, pero bueno, quién era esa mujer que el Señor le iba a poner en el camino para formar esta tremenda familia con estos frutos de santidad. Bueno, la vida de Celia nos cuentan que es muy parecida o un poco parecida a la de Martín, porque el deseo de ella desde un principio no fue casarse, tener, pues como conformar una familia, sino que ella tenía un profundo deseo también de ser religiosa. Pero no, pues cuentan que no pudo serlo porque ella también pensaba en que sentía como la responsabilidad de ayudarle a su madre en las cosas de la casa, entonces ella se dedicó también al trabajo de, ¿cómo se dice? Coser. Sí, el bordado. Del bordado, decía que tenía una fuerte inclinación por los pobres, por ayudarle a los más necesitados, pero en su corazón entonces guardaba como la esperanza de ser religiosa, pero a su vez también tenía el deseo de ser madre. Eso también nos lo cuentan. Dice que ella tenía un profundo deseo de ser madre, de tener muchos hijos y de tener muchos hijos para Dios. Educarlos para Dios. Educarlos para Dios. Hay unos rasgos ahí importantes, por ejemplo, la vida de Celia cuenta cuando uno lee su historia. Es una mujer que sufrió muchísimo. A mí me impresiona mucho porque cuando uno empieza a leer, bueno, ya de casada, pues tenía un esposo que ella dice que era que todas las mujeres, que desearía que todas las mujeres tuvieran un esposo como el de ella misma lo dice en sus cartas. Y qué lindo. Pero ella tuvo que sufrir muchísimo, digamos ya casada, en cuanto a su maternidad, todos los bebés que perdió, todo lo que le desgarró. Pero es tremendo porque es que esta mujer sufrió desde muy pequeña, o sea, como que siempre fue un alma muy, digamos, no sé, elegida por Dios en la cruz, en el silencio, porque desde pequeña cuenta que ella sufría muchísimo porque su mamá era una persona muy dura, aunque era una familia cristiana, y que la educó también en esa piedad, en ese amor a Dios, era una mujer fuerte. Incluso dice que nunca, miren ese pequeño detalle, que nunca le compró una sola muñeca. O sea, imagínense, la mamá nunca le dio una muñeca, era una mamá dura, digamos que no le demostraba como ternura, mucho cariño, y eso obviamente a ella, digamos que le hacía pues como sufrir bastante. Entonces, me parece como tremendo eso. Incluso ahorita, cuando estábamos como antes leyendo la vida de ellos, Santa Teresita pues habla mucho de la ternura de su papá, pero también habla de su mamá. Pues como que tuvo esa unión a Dios tan fuerte que fue capaz de trascender esa herida que había tenido o esa infancia que vivió, y no fue una mamá así, o sea, fue una mamá que le enseñó a sus hijas a jugar con muñecas, le enseñó a sus hijas a bordar, les enseñó el oficio de la casa. O sea, uno ahorita se da cuenta de que muchos de nosotros reflejamos como en nuestros hijos lo que ha pasado en nuestra familia, como que nos quedamos con ellos, es que fueron así conmigo y todo, pero cuando Dios llega a un corazón a transformarlo, tiene una capacidad arrolladora tan fuerte que es capaz de incluso volcar todo lo que vivimos y hacernos personas nuevas. O sea, ella pudo haberse quedado ahí toda su vida como yo no recibí amor, no le voy a dar amor a mis hijas, pero no. Su historia. Eso, ella tuvo a Dios de una manera tan fuerte como lo cuenta en su biografía, que Dios fue capaz de hacerla
y hacerlo en corazón nuevo. Eso a mí me impactó mucho. A mí también me parece muy bonito porque eso solo lo puede hacer, digamos, como la vida interior. Y Celia la tenía. Entonces por eso digamos que es tan importante cuando un alma es capaz de lograr una vida interior, que es capaz de sobrepasar quizá muchas cosas dolorosas que tuvo que pasar en su niñez. Y de sanarse. Y de sanarse. Sanarse por eso. Entonces muchas veces nosotros como personas espirituales nos quedamos toda la vida sanándonos. Y entonces volvemos a llorar y seguimos llorando por lo mismo y decimos, es que sí, Dios es tan hermoso y Él me va a sanar. No, es que Él quizá ya te sanó y tú sigues llorando por lo mismo. Entonces es muy bonita la vida interior que nos muestra Celia, porque sobrepasó todos esos dolores que vivió quizá con su mamá en su hogar, pues obviamente al ser una mujer de esta época que le tocó tan fuerte, y más con una mamá así dura, y uno ve, digamos, en la historia de sus hijas, la ternura, el amor, cómo ellas entre ellas se ayudaban, se aconsejaban. Entonces es porque de verdad fue capaz de dar un paso más, unirse completamente a Dios y poder transmitir eso a sus hijos. Entonces yo digo que es un llamado muy lindo que Celia nos hace a todas, de que no nos quedemos sanando ahí toda la vida un rencor, un dolor que tuvimos, sino que ya nos sintamos como sanadas y que podamos dar esos frutos de esa sanación a nuestros hijos. Creo que nuestros hijos se merecen lo mejor de nosotros. Y ellos no Tan tienen se la merece. culpa Y de nuestro nuestras esposo, porque a la Total. larga, si uno viene con un montón de heridas del pasado y no logra sanarlas, superarlas, como debe ser, con el amor y la gracia de Dios, en la oración, con los sacramentos, entonces todo esto va a repercutir en ese esposo, en esa relación, va a repercutir en estos hijos y se van convirtiendo en lo que llamamos cadenas, familias que van repitiendo y repitiendo y repitiendo una misma historia de maltrato o simplemente de desamor, de dureza, de un montón de heridas que no le hacen bien a nadie, ¿cierto? Pero entonces, bueno, estamos aquí hablando de Celia, que más hay algo muy lindo también, Luisa, que hay que decir, es que no podemos leerlo todo porque no nos da el tiempo, pero un detalle muy bonito, tú decías que Celia también tuvo esa inquietud, ella se presentó también a la orden, creo que fueron las Vicentinas, pero por su salud, que era un poco enferma, le dolía muchísimo la cabeza desde niña, entonces por su salud, la superiora le dijo que no, que su salud no se lo permitía, que fuera a su casa, que orara. Y desde ahí ella se dedicó a trabajar también, muy laboriosos los dos, esta familia, se dedicó a trabajar, a cumplir sus deberes y ella le preguntaba como a Dios qué quería. Hay un detalle muy lindo que yo quiero leer porque me parece precioso cuando dice, le suplicó a la Santísima Virgen que le inspirara lo que debía hacer después de haber sido, digamos, negado su ingreso. Sucedió que el 8 de diciembre, o sea, un día de la Inmaculada, de 1851, mientras estaba ocupada en los quehaceres de la casa, oyó claramente una especie de voz interior que le decía, haz encajes de Alencon. Pues, me parece como que un detalle tan sencillo pero tan bonito, o sea, ella le pedía a la Virgen, bueno, oriéntame, ¿ahora qué hago? Y muy lindo porque ella haciendo sus deberes o lo que tenía que hacer, oye una voz de la Virgen, cómo Dios responde como a cosas tan sencillas. Tan naturales. Tan naturales, que uno creerá, no, pues Dios qué me va a responder esto, a Dios qué le va a importar aquello, en qué trabajo, qué estudio, para dónde pego en mi vida, por así decirlo. Sí. Y sentir como esa voz interior de la Virgen, un 8 de diciembre, o sea, que no quede Qué duda, hermoso. súper lindo, Hermoso. que la Virgen le diga, bueno, dedícate a hacer los encajes, y efectivamente Celia tuvo, o sea, una gran empresa en ese sentido, fueron súper famosos sus encajes, muy laboriosa, incluso después de casada, como madre de familia, seguirá trabajando desde su casa en su taller con esos encajes. Yo pienso, chicas, que esto que hemos estado hablando aquí nos da pie para tocar un poquito un tema sobre el que hemos visto pues en los comentarios, en los mensajes, muchas inquietudes, que es el tema de la vocación, ¿cierto? El tema de la vocación. Vemos dos jóvenes, dos personas formadas en familias cristianas, con ese amor a Dios, que están en esa búsqueda. O sea, uno ve
a Luis en esa búsqueda de me quiero consagrar a Dios, pero como que no se me abren las cosas, a Celia también por su parte en esa búsqueda de su vocación. Y bueno, sería muy chévere, aprovechando que nos ven muchísimos jóvenes, nos ven muchísimas personas solteras que nos piden orientación, que nos dicen cómo encontraste tu vocación, muchos papás que ya tienen sus hijos un poco más grandes que dicen cómo los oriento, cómo les ayudo, cómo los encamino. Entonces qué rico hablar como un poquito de ese tema de la vocación. Incluso, Julie, hay una cosa que pensaba cuando dijiste lo de los encajes, también muy relacionado con el tema de la vocación, y yo creo que para hablar de vocación hay que partir de que la vocación es un llamado, ¿cierto? Como lo dice, pues es como un latín vocare, que significa llamado. Sí, viene del latín vocare y significa llamado. Eso. Entonces, Dios llamó a Celia de muchas maneras, incluso en las cosas más pequeñas, y fue fiel a Dios de una forma tan fuerte en las cosas pequeñas que cuando ya el Señor iba a mostrarle algo tan grande como su llamado para toda la vida, fue capaz de escucharlo y de discernirlo, porque a veces nosotros decimos, bueno, Señor, llámame, yo te estoy escuchando, ¿qué quieres de mí? Pero uno dice, no siento qué quiere Dios, yo no encuentro la respuesta, Dios no me muestra nada. Y recuerdo una vez una religiosa, precisamente en el proceso de discernimiento que tuve de vocación, que me decía, el llamado se hace a través de pequeños llamados, y por eso es que uno tiene que estar atento a los signos, porque cuando uno está discerniendo su vocación, Dios le muestra en signos lo que quiere de nosotros. Pero si no somos fieles a las mociones, si no somos fieles a la voluntad de Dios en las cosas pequeñas, mucho menos cuando queramos escuchar algo tan grande como el llamado para toda la vida, lo vamos a encontrar. Entonces me impactó muchísimo eso, porque si escuchaba la voz de la Virgen diciéndole haz encajes de alenco, cuánto más no necesitaría esa unión con ella, precisamente para sentir en su corazón que su vocación era el matrimonio. Lo que vos decís es irle respondiendo al Señor en lo poco, y también muchas veces es uno decirle al Señor, o sea, como que atreverse también a tomar decisiones, decirle, bueno, Señor, yo en este momento, a mí me gustaría, como lo hizo Celia y Luis, por ejemplo, me gustaría ser religiosa, entonces si sientes el llamado, intentarlo, ¿cierto? O sea, como que no dar miedo y decirle, Señor, listo, yo estos momentos, esto es lo que quiero, pero como que abrir el corazón y la mente, ¿qué es lo que quieres tú, ¿cierto? Una vez yo escuchaba a alguien, un misionero, que decía eso, es que tú tienes que, o sea, uno a veces es como, bueno, Señor, háblame, pero uno como que se queda ahí sin tomar decisiones. Entonces es bueno, si tengo como algo en el corazón que me dice, vete de monjita religiosa, pues hacerlo y esperar qué es lo que Dios quiere. Y no empecinarse de pronto con la voluntad de uno. Yo creo que lo más importante para uno encontrar la vocación es esperar en su voluntad y saber que la voluntad de Dios es perfecta. Pues yo conozco a muchas mujeres que son empecinadas, no, yo estoy segurísima de que mi vocación es el matrimonio, es que yo definitivamente eso como que no, y medio sienten pues como una voz interior que dice religiosa o algo así, inmediatamente se niegan a eso, se cierran completamente a eso. Y uno escucha muchas veces, incluso en los testimonios de las que ya son religiosas, que yo me iba a casar, pues, o algo así, yo me iba a casar, yo estaba segura que mi vocación era el matrimonio, o viceversa, ¿cierto? Entonces, como que importante también uno ser paciente en la voluntad de Dios y no cegarse a lo que yo quiero, sino que la vocación es hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿tú qué quieres para mí? Preguntarle y no empecinarse en qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere y Dios tiene para mí, porque definitivamente ahí es donde uno encuentra su felicidad. Ay, yo me acordé de una cosa, ay, perdón, Lili, dale. Okay. Una cosa que cuando Luisa estaba diciendo eso, que hace poquito escuchaba a Alejandro Bermúdez cuando hablaba del tema de la vocación y decía, es que vocación siempre va a implicar una renuncia y una felicidad, porque a veces tenemos como el concepto de que vocación es como todo lo que siempre he soñado, pero sin aceptar de pronto que Dios me pida algo a lo que me va a costar, pero donde con certeza voy a ser feliz. Por ejemplo, él decía, él es un laico consagrado, y decía, yo veo niños, veo familias, veo esposas, y yo digo, qué lindo, qué bonito un hijo, qué hermosa esa vocación,
pero en mi corazón sé que eso no es lo que Dios quiere para mí. Entonces, tener vocación no significa no admirar la vocación diferente a la que Dios me llama, ni significa tampoco como decir, como este es mi sueño, lo que yo toda mi vida he querido, esto es lo que Dios quiere. No, puede que Dios tenga un plan diferente para mí. Incluso cuando lo veíamos en Luis y Celia, ellos soñaban con ser religiosos y Celia cuando iba a un convento lloraba. Lloraba porque decía que sentía una paz, que le veía tan lindas las religiosas, que ella admiraba mucho eso. Incluso ella le contaba a Luis que ella cuando iba a un convento como que sentía de todo, pero que igual ella estaba segura de que estar con él era lo que Dios quería. Entonces, a veces nosotros como humanos tenemos como esa concepción sentimental de que mi vocación es por lo que más me inclina el corazón o lo que más me produce como maripositas en el estómago, y realmente no. Puede que si Dios me llama, por decirlo, a una vocación consagrada o matrimonial, yo también admire la otra vocación y me implique renunciar a mí mismo. Pero si es lo que Dios quiere para mí, con seguridad será mi felicidad. Bueno, y cuando hablamos de vocación, yo creo que no es solo uno como encasillarse o soy religioso, pues o me voy de religioso o me voy a casar, porque también hay laicos consagrados, ¿cierto? Entonces yo una vez escuchaba a Bill decir eso, decir, entonces si no me casé y si no fui religiosa, nunca viví mi vocación. No, él decía, la vocación también es responder al llamado en que estás en el momento, o sea, eso es vivir tu vocación, eso es Aquí y ahora. aquí y ahora. Entonces no es quedarse como que mirando muy lejos, sino también mirar el ahora, o sea, cómo estás viviendo el llamado que el Señor te está haciendo ahora. Si es de misionero, cómo lo estás viviendo, si es en un noviazgo, si es, no sé, un siervo que se fue, pues es cómo lo estás viendo y cómo le estás respondiendo al Señor en este momento. Yo pienso que respecto a ese tema de la vocación es un tema obviamente muy amplio y tal vez hay muchas cosas, algunas cositas que decir, digamos, un poco más aterrizadas, porque nos dirán muchos, bueno, ¿y yo cómo hago eso? Porque es que no, o sea, yo recuerdo, yo ahora digo, ay, gracias a Dios ya me casé. ¿No les ha pasado? Porque sí, es que fueron porque momentos difíciles, sí. es que fueron momentos difíciles, angustiantes, de luchas, de sufrimientos, de probar un lado, otro, cuando estábamos por allá solteras. En lo personal, claro, cuando estaba soltera, a mis 18, 19, 20 años, bueno, Señor, pero ¿tú qué quieres de mí? Si yo siento una inclinación al matrimonio, pero tuve por algún momento también una inclinación muy fuerte de pensar en consagrarme en el Señor. Entonces fue muy lindo, yo tuve la oportunidad, y estoy segura que muchos aquí también, de hacer como varias experiencias, lo que decía Lili, ¿cierto? Tuve la oportunidad de hacer una experiencia de vida religiosa, de vivir con unas hermanas, como vivían ellas, en fin, también de estar de misión como sierva tipo laica consagrada, o sea, y es bonito probar todo esto, pero hay cosas ahí como importantes que han dicho las chicas y que vale la pena retomar. Lo primero es que la vocación es un llamado, o sea, es eso, viene del latín vocare, llamado, es decir, es Dios quien llama, es Dios que te está llamando. Entonces, si Dios llama, es decir, la vocación requiere una respuesta, y ahí valga la redundancia, hay una aclaración que hay que hacer. Hoy hablamos mucho de crisis de vocaciones, de crisis de... No es la crisis de vocación, porque Dios sigue llamando, es la crisis de la respuesta, de que no escuchamos la voz de Dios y por eso no respondemos, o nos da miedo responder, o preferimos otras cosas. Entonces, lo primero es eso, ¿cierto? Es un llamado y bueno, Dios quiere y necesita que le respondamos. Pero hay cosas muy puntuales, bueno, ¿cómo discierne entonces esa vocación? Ustedes mencionaron varios puntos importantes. Yo pienso, primero, hay que estar en gracia de Dios. O sea, es que para yo poder escuchar la voz de Dios, para yo poder escuchar con claridad qué quiere de mí, uno escuchaba de Celia que sintió una voz de la Virgen que le dijo, pero claro, es que era una mujer de oración, que frecuentaba los sacramentos, una mujer de vida interior, por eso era capaz de escuchar la voz de Dios, ¿cierto? El estar en gracia de Dios te da la luz, o sea, la gracia de Dios es claridad, es luz, el pecado es tiniebla y nos como que nos tapona el entendimiento y no vemos. Entonces es muy importante eso, estar en gracia de Dios, importante orar. Cuando uno empieza a sentir y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Estoy sintiendo como que debo ir tomando una decisión. Hay que empezar a orar, intensificar la oración también como por esa intención, ¿cierto? Importantísimo.
la Eucaristía, la confesión frecuente, ofrecer novenas, empezar, ojo, sin ir a desesperarse o a obsesionarse, porque nos pasa mucho, me llegó a pasar, a mí me pasó de todo con la vocación, o sea, me llegó a pasar que uno en películas se obsesiona, tiene momentos de crisis, de todo. Todo es respuesta. Ay, es una señal de Dios. Pero sabes que respecto a eso, es muy importante lo que decía Sarita, es la fidelidad. Porque entonces, o sea, tampoco uno como en esa angustia, entonces listo, me fui por acá, me voy a hacer como una experiencia de vida religiosa y en la mitad conocí a alguien. O sea, sin terminar la experiencia, no, es que el Señor me quiere es más bien por acá, seguro es el matrimonio, entonces eso no. O sea, serle fiel al Señor, bueno, si yo me metí, termine su experiencia y sí con su director, con todas las personas que están llevando el proceso, te dicen definitivamente no, listo Señor, o sea, ya es como una respuesta, ¿cierto? Creo que eso es como muy importante, la fidelidad. Es importantísimo eso, el tema de estar en gracia de Dios, de la oración, empezar a orar obviamente por esa intención. Muy importante conseguir un buen consejero espiritual, pues ojalá si tienes un director espiritual, ojalá un santo sacerdote maravilloso, o sin un laico que te haga el acompañamiento, una religiosa. Obviamente busca una persona de Dios, orante, que te sepa guiar y que te aconseje. Es muy importante tener alguien que nos ayude. Uno ve, por ejemplo, en el libro del profeta Samuel, cuando siente el llamado, Samuel, Samuel, y él decía, alguien me está llamando. Iba donde Elí, aquí estoy Señor porque me has llamado. No, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y luego otra vez, Samuel, Samuel, y volvía. Samuel, Samuel por tercera vez. Y Samuel no entendía porque era un niño, ¿quién me está llamando? Y Elí, él es el que le dice, él entendió y que era Dios quien estaba llamando al niño y le dice, ve y acuéstate y si te vuelven a llamar, dile, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O sea, qué bonito, Dios se vale de esos instrumentos, entonces es importante alguien, una buena persona que te pueda acompañar en ese proceso, que te ayude, porque ojo, un error muy común es que uno en el tema de la vocación, o sea, debe tener una persona y convérsalo con esa persona, háblalo, pídele consejos, discierne, pero uno no puede estar hablándolo con todo el mundo. Ay, es que tengo inquietud de religiosa, es que me quiero ir de sacerdote, y empezar a escuchar cientos de voces que te van a decir, ay, a mí no me parece, vos, ¿cómo se te ocurrió? Yo a vos no te veo así de religiosa. No, vos, si vos tenés una cara de monja, ¿a quién no le dijeron eso? Vos tenés una cara de monja, que mejor dicho, vos tenés una cara, perdón, de sacerdote, o incluso en los grupos de oración, no falta la vidente o el que te dice, es que Dios te quiere sacerdote, Dios te quiere religiosa. No, o sea, así no habla Dios. O sea, eso, entonces no nos dejemos a veces confundir, qué importante eso. Y un punto importante, lo que decían también las chicas, es, mientras uno está discerniendo esa vocación, ojo, uno no puede perder la calma, ni desesperarse y empezar como a querer hacer de todo y llegue pues, mire, todos quisiéramos que se nos apareciera un ángel. Yo cuando estaba en el proceso, Señor, no, pues mándame un ángel que me diga, como dice la canción, ya, no, te quiero así, te quiero así. No, Dios habla de maneras más sencillas, no esperes una aparición, un milagro, algo extraordinario, eso no va a suceder, por lo general no sucede. No va a suceder, Dios va a permitir, es que poco a poco, en el día a día, en el diario vivir, en el caminar, lo encuentres. Es muy lindo porque miren que Luis, listo, intenté hacer esa experiencia, no fue, me dedico a trabajar y a vivir mi vida cristiana y a cumplir mi deber santamente y a seguir orando. Igual Celia, listo, no fue por ahí, hice un intento de discernir, voy a trabajar, en fin. Es decir, es muy importante estar en el lugar donde Dios me tiene en este momento. Es decir, si tú estás estudiando, listo, o sea, sigue estudiando con fidelidad, haz las cosas bien. Si estás trabajando, sigue ahí, que el Señor ahí cumpliendo sus deberes de estado escuchado. Algo muy bonito, y es que si uno mira los diferentes llamados, por ejemplo, en el Evangelio, a la Virgen María, el ángel llegó donde ella no fue a buscar al ángel, o sea, ella estaba en su casa, en oración, ella estaba tejiendo, dice la revelación privada, estaba haciendo sus quehaceres, y el ángel fue hasta donde ella la buscó y le habló, y ella estaba dispuesta a escuchar. Lo mismo, por ejemplo, con el tema del rey David. ¿Dónde estaba David cuando llegó el profeta a ungirlo? David estaba en el campo
cuidando el rebaño, tanto que lo tuvieron que mandar a llamar. Él estaba haciendo lo que Dios quería, lo que le correspondía, cumpliendo con fidelidad. ¿Dónde estaban? Pedro estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro con su hermano? Juan, ¿qué estaban haciendo todos ellos? Estaban pescando. Y Jesús fue hasta allá, Jesús se les subió a la barca, o sea, él se les metió, o sea, él va y lo busca uno, se metió hasta allá y pescando, haciendo su trabajo, cumpliendo su deber, lo que debía hacer. Hasta ahí llegó el Señor, ¿cierto? Entonces también es muy importante eso, porque uno a veces cae en un peligro y se cae en un riesgo, y lo he visto muchas veces, que terminamos antes enredando más las cosas, tomando decisiones erróneas por andar de aquí para allá. Ay no, me voy para esta comunidad y luego me voy para allí y me voy para allí y me voy para allí y luego hago esto, como en una búsqueda desesperada, por así decirlo. Es importante, con el acompañamiento de un buen director o consejero, listo, sentí esta inquietud, listo, es algo serio, orado, lleva tiempito, está ahí, persiste. Bueno, porque es importante también decir, correr el riesgo de decir, bueno, voy a entrar a este seminario o aquella comunidad, voy a hacer esta experiencia o aquella, algo guiado, una decisión bien tomada, y no tener miedo a hacer, a tantear, como se dice, a experimentar. Pero Juliana, me parece súper importante, porque uno ve personas muy angustiadas muchas veces por el tema de la vocación, y me ha tocado ver, una vez me tocó ver una chica que con lágrimas me decía, es que yo me tengo que ir de religiosa, porque a mí me da miedo fallarle a Dios y no hacer caso a ese llamado que Él me hace, no, es que yo me tengo que ir. Y en estos momentos es una mujer que es felizmente casada, ella se fue a hacer su experiencia, pero era más como por el temor a fallar a ese llamado que ella decía que sentía. Y al final el Señor en esa vocación, pues, y personas que eran cercanas, sacerdotes, le dijeron, tú no tienes vocación, ¿tú qué haces acá? Y ella era algo insistente, pero era como el temor a decir, es que le voy a fallar a Dios. Al igual me pasó también hace poco con una chica que está casada, y ella decía, yo siento como si Dios, porque estaba en un problema matrimonial, y ella decía, yo siento como si Dios me hubiese castigado por no haber hecho caso a ese llamado que Él me hacía. Entonces yo le decía, no, o sea, tienes totalmente distorsionada lo que es la imagen de Dios. Dios nunca se va a meter en nuestra voluntad, y Dios no está en el cielo allá como que, ay, no quisiste, entonces vas a ver lo que te voy a hacer. O sea, no podemos ver el amor de Dios como un amor tan humano que cuando algo no le sale, entonces se saca la espinita, como decimos. No, y la vocación es algo muy bonito, como nos ponías el ejemplo. Él va, Él nos hace el llamado, Él nos sacude cuando de pronto estamos muy dormidos. Lo importante es ser capaz de aquietar el corazón, como decía Juliana, de orar esa vocación a la que estamos siendo llamados y decirle, Señor, que yo sea capaz de responder a ese llamado, pero llévame a la vocación donde más sea capaz de amarte. O sea, es que ahí va a estar siempre el secreto de la vocación, que si yo voy a ser capaz de amar a Dios, digamos, conformando un hogar con un lindo esposo, con unos hijos, con seguridad el Señor va a proporcionar todo eso. O sea, para ninguna de nosotras fue fácil decir que llegamos al matrimonio, ay no, sí, eso fue súper fácil, un día yo dije, no, me voy a casar y ya, no. O sea, ¿qué hicimos? Hablo desde mi experiencia. Yo cuando era misionera, yo le dije, Señor, yo quiero que cuando llegue una persona a mi corazón sea porque esté completamente enamorada de ti, porque si no, no va a ser capaz de amar a nadie. Entonces, enamorémonos de Dios, que enamorándonos de Dios, ahí vas a encontrar las respuestas a tu vocación y a muchas cosas de tu vida. Enamorémonos verdaderamente de Él, para que seamos capaces de escucharlo, para que seamos capaces de vivir la vocación en el momento, como decían ahora. Es que si yo amo a Dios perfectamente, si yo amo a Dios con pasión, voy a ser una misionera estupenda, o voy a ser, digamos, una hija buena, voy a ser laboralmente muy buena, y ahí es como Dios nos va a ir haciendo esos llamados y nos va a dar esas respuestas que necesitamos. Va a llegar la persona indicada, o te vas a topar con la religiosa o el sacerdote que te va a llevar a una comunidad que te va a encantar, o en fin, para lo que Dios te tenga. Entonces,
dejemos ese temor. Juliana ahora nos ponía ese ejemplo hermosísimo de todas estas personas que fueron encontrando su vocación y que Dios algunos tuvo que decir, venga pues que es que te quiero para mí. O sea, Él es Dios, no creamos, no subestimemos el poder de Dios, porque Él es capaz de hacer y transformar la vida de todas. Entonces no hay por qué tenerle miedo a la vocación y a ese llamado, y mucho menos a la respuesta. Cuando tú estás en Dios, cuando tú estás enamorada de Dios, Él lo proporciona todo. Julianita decía una frase en el programa que hizo en vivo, pero no me acuerdo muy bien, de Sor Isabel de la Trinidad, creo. Ay, sí, hermosa. Ese era siempre mi consuelo. Sí. En esa Repítela, búsqueda. por favor, para yo recordarla. Porque Sor Isabel de la Trinidad, que también fue carmelita, se la recomiendo, espectacular. Sor Isabel de la Trinidad también, ella quería desde muy jovencita, ya sintió el llamado, o sea, desde que hizo su primera comunión, ella se consagró a Dios, una cosa bellísima, pero obviamente estaba muy chiqui, fue creciendo, su familia no se lo permitía, tuvieron que pasar muchos años, incluso ella vivía cerquita del Carmelo, entonces por la ventana del cuarto ella veía como la torre del Carmelo y ella dice, pues cuenta que suspiraba por el Carmelo, una vocación preciosa, una mujer de una interioridad. Entonces siempre decía como un lema, porque escuchaba la voz del Señor que le decía, ama aquí y ahora, no esperes para amar allá y mañana, o sea, no esperes a entrar al Carmelo para amarme como una esposa, es que no es el hábito el que te va a hacer, sino como quien, o sea, ámame ya, y de hecho eso fue lo que hizo Sor Isabel de la Trinidad, que construyó como ese claustro interior y empezó a amar a Jesús desde ya. Entonces a veces creemos que tengo que esperar a casarme, esperar a ser sacerdote, esperar a ser religiosa, esperar. No esperes. Ahí donde estás, Dios te quiere en este momento y quiere que ames ahí donde estás, que seas fiel, que hagas bien lo que estás haciendo, que seas una persona íntegra. O sea, es muy bonito eso. Yo creo que le da a uno también como mucha paz. Y en ese estar ahí, en ese ir caminando ese paso a paso, se te van abriendo caminos. O sea, el Señor te va abriendo puertas, qué fue lo que pasó con Luis y Celia, que ya vamos a ver cómo sigue esa historia tan bonita del encuentro de ellos dos, cómo él se dedicó a su relojería, súper fiel, a orar, a amar a Dios, a servirle, a trabajar juiciosísimo, como decimos, y ella también. Ella se dedicó en su casa a ayudarle a su mamá y a trabajar en su taller, y pasaron años, o sea, pasó un buen tiempo, ellos se casaron ya mayorcitos. Pero ahí, en esa fidelidad, así como la Virgen le dijo, mira, haz encajes, después le va a decir a Celia, este es el hombre que tengo para ti, pero no nos adelantemos. Y es que incluso creo que es el cantar de los cantares que le dice el esposo a su esposa, le dice, amando te encontré, amando te llamé y amando me enamoré de ti. Como sí, ahí estaba amando, y ahí fue que descubrió su vocación, porque yo me pongo a pensar, si de pronto Celia hubiera muerto sin casarse, pero siendo fiel a bordar, siendo fiel a amar, siendo fiel a vivir lo que Dios le pedía en el momento, también sería Santa Celia, porque fue fiel a lo que Dios le pedía en ese momento. Entonces hay que recordar que nuestro fin es la santidad, y uno de los fines, uno de los medios para alcanzar la santidad es la vocación. La vocación no es el fin es la santidad. Entonces, una de las cosas que uno debe pensar al momento de elegir su vocación también es dónde voy a poder dar más, dónde voy a poder entregarme más, dónde voy a poder servir más. Y eso también nos puede ayudar a discernir mucho, porque a veces la vocación se discierne desde la comodidad o desde donde vaya a tener más, a progresar más o a vivir como yo quiero. Pero no, qué bonito también preguntarnos dónde voy a amar más, y donde quizás me va a implicar morir un poco más a mí misma, pero quizás eso va a ser lo que Dios quiera de mí. Bueno, y hablando, precisamente retomando un poco todo esto que hemos dicho, que es ahí amando al Señor con fidelidad, en gracia de Dios, orando, frecuentando los sacramentos, obviamente con la ayuda de un buen director o consejero espiritual, atreviéndose también a tomar experiencias, ¿cierto? A probar a fondo, a hacer estas experiencias de discernimiento y todo esto, en fin. El Señor es fiel y finalmente responde, y fue lo que hizo con Luis y con Celia,
que aquí les vamos a leer un pedacito, pero de una cosa preciosa. Cuando se da el encuentro entre ellos dos, sabemos que Luis se dedicó a trabajar, Celia también a lo suyo, a esperar Dios qué quería de ellos, ¿cierto? ¿Qué era lo que el Señor pedía de ellos? Y bueno, aquí tomándolo de este libro, dice, cómo fue el momento del encuentro entre ellos, dice: una señora de la alta sociedad, admiradora de la belleza y de los talentos de Celia, quiso llevarla a París con la intención de casarla con alguien de buena situación, pero ella fue categórica en decir un no rotundo a este proyecto, pues no le gustaban las mundanidades. Ay, tremendo. Esa mujer la tenía clara. Cuando Celia contaba eso a sus hijas, siempre se reía. Por otra parte, el cielo no tardó en trazarle su camino. Un día, Celia Guerin, al pasar por el puente San Leonardo en la primavera de 1858, se cruzó con un hombre joven, cuya noble fisonomía, aspecto reservado y modales llenos de dignidad le impresionaron. En este mismo momento, una voz interior le susurró en secreto: es este el que preparé para ti. Un día, Celia Guerin, al pasar por el puente San Leonardo en la primavera de 1858, se cruzó con un hombre joven, cuya noble fisonomía, aspecto reservado y modales llenos de dignidad le impresionaron. En ese mismo momento, una voz interior le susurró en secreto: es este el que preparé para ti. Imagínense, no. Pues. No puede faltar el. No, ¡ay, qué maravilla! Miren, si ven, Dios habla. O sea, Dios responde cuando uno le pregunta, Dios responde. Dice: la identidad del transeúnte le fue revelada más tarde, era Luis Martin. Entre tanto, los dos jóvenes llegaron a conocerse y no tardaron en apreciarse y amarse. Su acuerdo moral se estableció tan rápidamente que el matrimonio se decidió sin tardanza, comprometiéndose 3 meses después de su primer encuentro. Oigan, pues eso fue rapidito. O sea, se conocieron. De hecho, dice que la mamá de Luis era como un poquito desesperada por casarlo, como que pues se me quedó este muchacho, él tenía como ¿cuántos años? 35, si no estoy mal, más de 30. Entonces la mamá como que buscando, a ver, bueno, ¿quién se va a casar con mi hija? Con mi hijo, perdón. El caso es que se conocieron. Muy lindo esto, me parece precioso porque esto resume como un poco lo que hemos hablado, ¿cierto? O sea, ellos dos se dedicaron a amar a Dios, a servirle, a cumplir su deber, a vivirlo en fidelidad. Cada uno en su momento tuvo una inquietud de vida consagrada, le respondió al Señor sin miedo. Él fue, se presentó a su monasterio, ella fue, hizo lo mismo por su parte en el convento, pero el Señor les dijo: por ahí no es, listo, o sea, yo me vuelvo a hacer lo que me toca, vivir como cristianamente, como tú quieres, en mi deber. Y es precioso, o sea, pues, ese encuentro, como que ese cruce por el puente, él sin saber nada, y ella escuchar esa voz de Dios que le susurra: esta es la persona que preparé para ti. O sea, y de hecho así es, o sea, Dios está preparando algo para ti, ya sea una vida religiosa, una vida sacerdotal, ya sea una vida como laico consagrado, ya sea una vida de misión, ya sea un esposo, ya sea una esposa, unos hijos. Dios está preparando algo para ti, pero miren qué importante, Dios habla pasito, o sea, Dios no habla, digamos, a grandes voces, Dios no hace ruido, sino que dice que ella escuchó como un susurro. O sea, por eso debemos estar en ese espíritu de oración, de recogimiento, de estar despiertos, para que cuando Él nos hable. ¿Y cómo habla Dios? ¿Va a escuchar una voz? No necesariamente. Yo no escuché voces, ustedes sí. Pues así como que me susurró: este es el que preparé para ti. Sí, pero Dios habla a través de acontecimientos, Dios habla a través de personas, Dios habla a través de situaciones, de dificultades, Dios te habla a través de su palabra, te habla a través de un libro espiritual. O sea, Él va hablando a través también como de las circunstancias. Si tú te pones en sus manos, Él te va guiando. Incluso, Julie, hay algo muy lindo de la lectura al principio que decía que una tía o una persona quería llevarla a París para que consiguiera ya otra persona. Y qué lindo, o sea, ahora pongámonos a imaginar donde ella hubiera accedido en medio, no sé, del desespero, tal vez muchas hubieran accedido. O
sea, tal vez no sería santa o tal vez la historia sería diferente, sino que ella fue paciente a querer escuchar esa voz de Dios y miren, Dios le respondió, Dios nunca falla. Eso me pareció hermoso, esa paciencia, ese seguir confiando en que Dios no se va a quedar callado, de que si ella le entregó su voluntad a Él le va a dar una respuesta. Y uno Qué ve lindo eso. y quizás muchas misioneras, bueno, y lo digo por las mujeres, que sentimos como esa inquietud. Por ejemplo, yo me casé mayorcita, tan joven como esta chica al lado. Y uno a veces puede pasar por eso, uno decir, no, pero es que yo quizás estoy perdiendo el tiempo, mi Me fue el juventud, tren. aquí como misionera, entonces deja de pronto de responder ese llamado. O a la primera por irse a propuesta, buscar. incluso propuestas indecentes, se Ajá, lanza. como que, no, este sí me puso atención, yo creo que este es, y entrega su corazón. Entonces, no, es como que esa invitación a esperar, a entregarse del todo en el que te está pidiendo el Señor, como a quietar el corazón para poder escuchar esa voz de Dios. Y a prepararse, o sea, a prepararse, ir creciendo, trabajando. Hay que, o sea, en la vocación que sea que Dios nos ponga, en un convento, en un seminario, como sacerdotes, como misioneros, como casados, como esposas, madres, como esposos y padres, en fin, en lo que nos ponga. ¿Cuál es el fin? La santidad, amar a Dios, agradarle. Y para todo esto se requiere virtud. Y en cualquier estado y en cualquier vocación se requiere virtud. Entonces trabajemos en el alma, en ir creciendo, en irnos mejorando cada día, pues digamos como con la gracia de Dios. Y bueno, Él se irá encargando de lo demás. Bueno, chicas, se nos acaba el tiempo. Esperamos que estas palabras les puedan servir muchísimo a tantos que nos han preguntado por este tema, que puedan verlo. Que el Señor les está llamando, claro que sí. Y que, ojo, yo quisiera decir algo, y es recordar, porque hay algo muy común, y es que a veces cuando hablamos de vocación pensamos en vida consagrada, religiosa o sacerdote, y el matrimonio es como el descarte para el que ni se fue para allá ni se fue para acá. O sea, no, el matrimonio es una vocación, es un llamado concreto, es una vocación altísima, y que por cierto hoy está muy por el piso. Hoy poco creemos en ella, que lamentablemente por los testimonios a veces que hemos visto, por las historias familiares, por lo que hacen los medios de comunicación, las novelas, películas, lo que hacen los programas de radio, en fin, está como súper devaluado, por así decirlo, pisoteado, no sé qué. Recordemos que es una vocación altísima, digna, santa, y que también el Señor te puede estar llamando a esta hermosa vocación, y que para esta hermosa vocación hay que prepararse para formar un matrimonio santo y darle unos hijos santos al Señor si es su voluntad. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días con la ayuda de Dios para compartir un nuevo programa de Misionera Esposa y Madre. Que la gracia del Señor esté con ustedes.